Jesús no demandó y dijo, mira Señor, voy a ser crucificado, pero ponme una inyección por lo menos para que no sienta. ¿Demandó eso Jesús? Tengamos cuidado que a veces nuestras demandas pueden llegar a ser ¿qué? Rebelión en contra de nuestro Dios que es soberano. Tú y yo no tenemos el poder para modificar la voluntad de Dios. Solo 3 amenes. Amén. Tú y yo no tenemos el poder para modificar la voluntad de Dios. Ok, Señor, tu voluntad es que me case con un hijo de Dios, pero yo tengo fe, Señor, que tu palabra dice que lo que pide en tu nombre tú lo vas a hacer. Así que yo tengo fe que tú lo vas a transformar. ¿Cómo es eso? Que por mi conveniencia yo voy a torcer la palabra de Dios usando otro ¿qué? Versículo de la Biblia. Y eso es lo que usan los falsos maestros. Usan un versículo para torcer todo lo demás que la palabra de Dios establece y dice. ¿Está escuchando? Por ejemplo, los que están unidos sin casarse, ¿verdad? Viera de Centroamérica cómo me llaman mujeres que viven así, son cristianas y tienen privilegios. Yo no sé qué enseñanza les dan en su iglesia. ¿O será que por el dinero se hacen los ciegos? Predican en el altar. Y como yo en cada pregunta que me hacen, yo voy a la raíz. Con su esposo, ¿sí? ¿Cuántos años llevan de casados? No, dice que no estamos casados, acompañados. ¿Y usted por qué se casó con él sabiendo que usted es hija de Dios y él no es hijo de Dios? Es que pastor, él es buena persona. No le pregunté eso. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, está muy clara. Cosas de la vida que yo no entiendo de los cristianos. ¿Cuándo usted cree que le va a ganar a Dios? ¿Sabe? Tal vez cuando usted era niño se ganaba al maestro con frutas y el maestro le daba más puntos. Déjeme decirle que a Dios nunca ha pasado eso. Un día Ananías y Zafira quisieron congraciarse con Dios, llevándole un regalo, pero con mentiras. Y aprendieron la lección y ahí quedaron muertos a los pies de Pedro. ¿Sabe qué he leído de Dios yo? Que no hay otro como Él de poderoso. Él, si tú estás en un gran problema como estuvo Israel con Moisés, Él es capaz de abrir un mar a favor suyo. Siempre y cuando usted haga la voluntad de Dios. No hay límite, dice Job, en su poder. No hay otro como Él. Los huesos secos, podridos, los puede otra vez a darle vida. Él le dijo a un profeta, ¿sabes qué? Ya abrí el mar una vez. ¿No crees que lo puedo abrir una segunda vez? Claro que lo puede hacer. Pero nosotros queremos los milagros de Dios a nuestra manera, demandando, reclamando, lloriqueando, fuera del estatuto de la palabra de Dios. Y hermana, ¿cómo quiere que Dios le conteste si usted está en desobediencia a Dios? ¿Usted cree que por su necesidad Dios va a traspasar su palabra? ¿Usted cree que por su gran necesidad Dios va a comprometer su palabra? Que tenga oídos para oír. Dios no lo va a hacer. Grábese esto. Lo que Jesús le está diciendo aquí al diablo es: mi necesidad física
por muy grande que sea ahorita, no es la más importante. Mi necesidad más grande, por muy grande que sea mi necesidad física, es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Alguien dé gloria a Dios en este día. ¡Aleluya! Ya solo con eso dan ganas de terminar, ¿verdad? Pero no, Jimmy dice, yo quiero más. Usted no se imagina cómo yo estaba derramando lágrimas y lágrimas cuando estaba estudiando esta palabra. Para algunos tal vez la primera vez que la estudian así. ¿Cierto o no? ¿Tú crees que al mostrarle a Dios nuestra gran necesidad, tú crees que con eso vamos a convencer a Dios por encima de su voluntad? Esa es la enseñanza que Jesús nos está dando en este momento. Yo tengo una gran necesidad, es cierto, diablo, la tengo aquí en mi estómago. Pero ¿sabes qué? La necesidad más grande mía, por encima de mi gran necesidad, no es complacerte a ti, es el que está allá arriba. Y qué lindo cuando alguien aquí en la tierra, por encima de su necesidad, pone su mayor necesidad, que es lo que Jesús dijo en Mateo: buscad primeramente, no tu necesidad básica, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¡oh!, vendrá. ¿Qué hizo Dios conmigo? Esperé en Dios, esperé el momento. Aunque amigos míos hasta se burlaron. Pero se me pasó el tren, esto que el otro. En mi pueblo había unos autobuses bien viejitos que le llamaban Alba. Ni en la Alba te vas a ir, me dijeron. Yo le dije, no hay problema. Tengo esperanza. A Isaac se casó a los 40 años, le dije. Así que todavía me faltan a mí. ¿Y cómo me lo comprobó Dios? El día que me caso, ni un centavo salió de mi bolsa, todo salió Dios tocando amigos que en el momento llegaron y bendijeron mi vida. Porque cuando esperas en Dios, haciendo su voluntad, Dios tocará aún hasta los faraones. Porque la mayoría de personas fueron personas no cristianas. Lo mismo pasó con Israel cuando salió a Egipto. ¿Quiénes le dieron la bendición? Los hijos del diablo. Porque todas las bendiciones de Dios, como quiera, van a ser de los hijos de Dios. Ahorita los del mundo lo tienen prestado, pero un día regresará todo a ti. Lo acepten o no lo acepten, es la realidad no mía, la de Dios. Es la verdad. Todo es de Dios y todo será de sus hijos. No fuera complaciente para un padre tenerlo todo, sino compartirlo con sus hijos. ¿Cierto? Esa es la verdad, y la verdad de Dios. Es por eso que Jesús le respondió a Satanás: cierto que tengo necesidad, pero déjame decirte, Satanás, que el hombre no solamente vivirá de pan, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo al diablo: no es la comida la más importante parte de mi vida. Amén. Lo más importante de mi vida, Satanás,
es la palabra de Dios. Y en ella yo encuentro su voluntad. Ojalá que Dios encontrara aquí a alguien que pensara igual que Jesús. Un día un esposo le dice a su esposa: mira, para mí lo más importante es que me tengan la mejor comida. Y a los 3 años se divorciaron. Porque para él lo más importante era la comida. Entonces, cuando no hubo la buena comida, empezaron los pleitos. Para Jesús, lo más importante no era la comida, era la palabra de Dios. Que solo en su palabra encontramos la voluntad de Dios. Qué gran ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la verdad. Nuestro motivo central como hijos de Dios debe ser agradar a Dios y confiar en Dios, que Él suplirá ¿qué? Nuestras necesidades. ¿Creemos que Dios las puede suplir? Eso dice Mateo 6:33, ¿verdad? Él suplirá todas nuestras necesidades. Jesús dijo en Mateo 6:28: ¿por qué estás ansioso acerca de vuestro vestuario? Observa, le dijo, esas flores, esos claveles del campo. Dice, te digo de cierto, le dijo, que ni siquiera Salomón se vistió como uno de esos lirios. Amén. Y si Dios viste al lirio del campo, que está vivo ahora y mañana lo tiran al fuego, ¿cómo no, dice nuestro Dios, no hará por vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabe ahora que entiendo un poquito mejor el tema de la fe? Más que hace 15, 20, 30 años. Le puedo decir claramente qué quiso decir Jesús aquí a todos nosotros los seres humanos. Cuando dice hombre, está hablando a todos nosotros. Entonces, las preocupaciones de la vida nacen ¿de qué? De un corazón que no confía en Dios. Hombres de poca fe. Te veo declarando, pero tu corazón no confía. Tu corazón no cree que yo soy tu padre y tú eres mi hijo, y que si haces mi voluntad yo voy a suplir algunas o todas. Todas tus necesidades. Hombres de poca fe, o sea, no confiaban en Dios. ¿Está escuchando? El doctor le dijo, tiene cáncer. Ya no quieren comer, ya no quieren dormir. ¿Qué están demostrando? No confían en Dios. No confía. ¿Sabe usted qué duro es para Dios ver a un hijo de Dios que no le confía? Dice la Biblia que sin fe es imposible. O sea, cuando no confiamos en Él, dice, en vez de agradarle, ¿qué hacemos? Le desagradamos. Y si le desagradamos porque no le confiamos, ¿sabe qué significa una persona desagradable? Nadie quiere estar con esa persona. Así dice, cuando tú dejas de confiar en mí, a mí no me agrada. Y si no me agrada, puedes morirte pidiendo y no vas a ver nada mío. Porque pedís con la boca, pero tu corazón no confía en mí. Declara porque como un loro y perico estás repitiendo lo que alguien te dice que repitas. Pero tu corazón está vacío.
No hay convicción, ¿me está escuchando? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No ha llegado, pero usted está confiando. No mira el milagro, pero usted ya está convencido, como dijo Pablo, de que Dios está en control. Dios es fiel. Voy a morir confiando en Dios. Voy a vivir confiando en Dios, porque eso es lo que agrada a Dios. Eso es fe, creer a Dios, confiar en Dios. Grabes esto. Jamás agradaremos a Dios supliendo o buscando nuestros propios intereses, haciendo complaint, demandando por lo que no tenemos, o violando e ignorando su voluntad por recibir lo que se nos antoja y lo que en nuestro capricho nosotros queremos. Hasta hay peligro en cuanto a eso. Cuando nosotros por ley queremos algo, aun cuando sabemos que va en qué, en contra de la voluntad de Dios, Dios puede aún hasta disciplinarnos. En vez de recibir lo que quieres, al contrario, Dios viene y ¿qué? Y te disciplina. Y hay varios pasajes de la Biblia. Varios miembros de la iglesia de Corinto. Muchos de ellos se enfermaron, otros murieron. ¿Por qué? Porque profanaron la cena del Señor. Ananías y Zafira quisieron agradar a Dios, pero ¿de qué manera? Mintiéndole a Dios. Nosotros siempre vamos a sufrir cuando voluntariamente queremos sobrepasar la voluntad de Dios. Siempre vamos a fracasar, siempre vamos a sufrir cuando sobrepasaremos la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Vamos al verso 5. Mire, ya avanzamos un versículo. ¿O ya se quiere ir? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Por segunda vez, el diablo se atreve otra vez, como quien dice, si no lo pudo en la primera, tal vez en la segunda. Le empieza a decir las mismas frases: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, como quien dice, retando el diablo a Jesús: prueba ahora al mundo de que eres el hijo de Dios. ¿De qué manera? Lanzándote desde la punta del templo. En otras palabras, en la primera tentación había una necesidad, ¿verdad? De comer. Pero en esta no había ninguna, pero el diablo quería crear una por ley y a fuerza. ¿Cuál necesidad? De que se lanzara del pináculo para probar de que Jesús era ¿qué? Hijo de Dios. Mire, si usted cree que lo bueno ya lo escuchó, viene lo mejor. Por eso le dije, si alguien quiere irse, se puede ir. Pero ahorita viene lo mejor. Que si yo verdaderamente le dije: Señor, mínimo, vamos a entrar unas 2 horas. Amén. Porque el mañana ya no viene.
Mañana ya no lo tenemos. Como quiera, muchos de aquí se van a su casa y ni a dormirse se van. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, aquí el diablo por ley quería hacer una necesidad. ¿Cuál necesidad? De que él se lanzara, que había una necesidad de lanzarse para probar de que Jesús era el Hijo de Dios. Y mire, como siempre, ¿va? Un hijo del diablo siempre usa la Biblia. ¿No le ha pasado a usted así con amigos, verdad? Yo no necesito ir a la iglesia porque pues Dios donde quiera está. Que si Dios donde quiera está, entonces ¿por qué Él anda donde anda? ¿Por qué Él va donde Él va? Si Dios donde quiera está no hiciera lo que hace. Eso no lo menciona. Dios donde quiera está. Aquí en mi casa, aquí está Dios. Y Jesús le citara el versículo que citó Salomón, que Dios se lo dio a Salomón, o el versículo que Dios le dio al apóstol Pablo, no dejando de qué, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, usamos versículos a nuestra conveniencia. Eso lo usan los falsos maestros, pero no pueden hacer de un versículo una doctrina. ¿Sí me explico? Porque de un versículo no se puede establecer una doctrina. Y hoy muchas doctrinas de las iglesias están basadas en un solo versículo para su propia inconveniencia, para tener esclavizado a las personas. ¿Está escuchando? Y el diablo viene y le dice, porque escrito está, mandará a sus ángeles delante de ti para que te guarden y tu pie no tropiece. ¿Dónde se encuentra eso? Salmos 91:11. El salmo, este salmo hasta las falsas religiones lo usan. Lo ponen así con la Biblia abierta en su cabecera, pensando de que eso los va a proteger. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia no es para que la use usted en el windshield de su carro. La Biblia es para que la guarde en su corazón, le dijo Dios a Israel. Y le dice el Señor a su iglesia: pondré esta palabra, dijo Dios, en tu corazón. Usar la Biblia como un amuleto, hermanos, una gran maldición. Y eso desagrada a Dios. La Biblia no es para usarla como un amuleto. La Biblia es para tenerla en el corazón. En otras palabras, como quien dice, Jesús dijo, aquí sí ya me lo voy a poner entre la espada y la pared. Porque si Él dice que vive por la palabra, pues ahora que manifieste la palabra, que cumpla Salmos 91, pues, que se haga real ahora. Si Él vive por la palabra, como le había respondido en el versículo anterior, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino por la palabra. Entonces viene el diablo, mire qué inteligente. Pues ahora te voy a mencionar lo que dice la Biblia. Que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Así que si usted vive por la palabra, entonces que se cumpla Salmo 91 ahora, lanzándote de aquí. Amén. Tú dices que eres hijo de Dios y que confías en su palabra. Si es así, demuestra ahora pues y prueba la verdad de la palabra de Dios. ¿De qué manera? Poniendo la prueba. Amén. En otras palabras, si en la primera tentación Jesús te di la oportunidad para que tú con tu poder convirtiera las piedras en pan, pues ahora entonces deja que Dios tu Padre cumpla su palabra, ya que tú no lo quieres hacer, deja que Dios cumpla su palabra y que se cumpla Salmo 91 contigo, pues. Mire qué tremendo. Ahora le está diciendo, si tú no lo quieres hacer, pues ahora que lo haga tu Padre Celestial, que lo cumpla contigo. ¿No eres hijo de Dios de Él? Gracias a Dios que Jesús no cayó en la trampa como aquel, ¿verdad? Que agarró los versículos, como le digo, bajo conveniencia.
Era tiempo de invierno y había un riachuelo para llegar del trabajo para su casa. Estaba lloviendo bien fuerte y el puente para cruzar el río, cuando estaba bien fuerte, estaba como a 1 kilómetro a la derecha. Y dijo, no hombre, 1 kilómetro está lejos. Yo como quiera, yo creo en Dios, lo que dice su palabra, que si anduvieras en las aguas no te vas a ahogar. Bien bíblico, ¿verdad? Se agarró de la palabra, pero se olvidó de qué. No tentarás al Señor tu Dios. Eso era tentar a Dios, porque Dios ya había provisto que un puente para caminar. ¿Te das cuenta? Muchos usamos como el diablo versículos para conveniencia o para atrapar a alguien, como hacen los falsos maestros, igual que el diablo, para atrapar a alguien o para engañar a alguien. Viene y dice, yo confío en Dios, lo que dice su palabra, que si caminares en las aguas, no te ahogarás. Y ¡fum! Se lanza, hermano, y le encontrará un abogado por allá. Por tentar a quién? A Dios. ¿Cuándo es que tú tientas a Dios? Cuando tú crees que lo que estás haciendo en desobediencia no va a tener consecuencias. Tú tientas a Dios. Y déjeme decirle que a Dios no le haces daño. ¿A quién regresa el daño? A nosotros. ¿Quién fue el que se ahogó? ¿Dios o el que tentó a Dios? Dios solo se moja los dedos, pero Él no se ahoga. Él dice que descansa sus pies sobre las nubes, pero las nubes no le hacen daño. Amén. Imagínense, ¿qué quería el diablo? Que se tirara ¿de dónde? Como Superman. Y que un paracaídas le saliera, ¿verdad? Como el inspector Gadget. Y caera como sin nada abajo. Dicen que eran como 400 pies aproximadamente para caer a la superficie de altura del pináculo del templo. Que aparentemente ese templo estaba en un monte, pero la superficie estaba como a 400 pies de altura. Eso quería Satanás, que Jesús hiciera un show, que le demostrara su poder. Grave hermano, porque aquí vamos para donde queremos ir y donde Dios nos quiere llevar. Va a tener que tener bien asegurado su cinturón. ¿Qué quería el diablo? No sé si usted ha ido a esos shows de aéreos de la Fuerza Aérea, donde hacen un montón de aeróbicos. Eso quería el diablo que Jesús hiciera en sus narices. Que Jesús le concediera al diablo ver ese gran poder del Hijo de Dios. Ay de usted, ay de mí, que quiera usar a Dios de esa manera. Como una hermana, ¿verdad? Que le dijo, Señor, yo creo en tu palabra, Señor, quiero rebajar 20 libras en este mes. Y no le contestó Dios. ¿Por qué no le contestó? Para eso no necesita usted a Dios. Vaya y levántese de las 5 de la mañana a correr todos los días. Y al buen tiempo la va a bajar. Y Dios le dijera, deja de comer lo que comes. Y empieza a comer saludable. Ahí está la comida de Daniel. Queremos tentar a Dios de esa manera. Como han visto videos, ¿verdad? Por ahí en YouTube. Oramos para que rebajen peso. Hermano, ¿sabe a quién Dios sí le concedería esa petición? Hay personas que por su enfermedad no pueden bajarlo. A eso sí Dios le hace ese milagro. Pero que porque yo no quiero dejar mis hábitos, amén,
¿Sabe por qué yo nunca le pido a Dios que haga el milagro de rebajar mi estómago? Porque Dios nunca lo va a hacer. Dios me va a decir, anda a correr también. ¿Sí me explico? Es la verdad. Si yo lo hago, voy a tentar a Dios, porque Dios no va a hacer un show con mi cuerpo. ¿Me está escuchando? Dios va a hacer un milagro en mi cuerpo cuando Él ve que haya una verdadera y justa necesidad. Pero si Dios ve que es como lo que el diablo está pidiendo aquí para que Dios, ¿qué? Haga un show o me conceda mi antojo, ¿sí me explico? O mi capricho, pudiera yo decir, sabiendo que eso yo lo puedo hacer yo solo, ¿sí me explico? Es la verdad. Es triste cómo Satanás llegó a ese extremo. ¿Me está escuchando? Y sabe algo, si Jesús hubiera concedido eso al diablo, ¿sabe qué hubiera sucedido? Y los judíos lo hubieran llegado a saber. Le aseguro que lo hubieran aceptado como el Mesías. ¿Está escuchando? En esos tiempos, dicen los historiadores, que esa era la clase de milagros que los judíos estaban esperando de los Mesías. Un show. Que apareciera un Superman haciendo esta clase de milagros. Y uno de los historiadores judíos dice que se levantó en esos tiempos un hombre llamado Teudas, que dirigió a un grupo desde este mismo templo hasta el río Jordán y les dijo: síganme porque van a ver el mismo milagro que hizo allá Eliseo en el río Jordán. Voy a partir el río Jordán. No, imagínense, hermano, todo Israel. ¿Y sabe qué? No sucedió el milagro. Dios no va a conceder mi antojo ni el suyo, mucho menos el del diablo. Dice: lánzate de ese pináculo si eres hijo de Dios. Y si tú no lo puedes, pues que la palabra se cumpla en ti, pues, si eres hijo de Dios. Estos eran la clase de milagros que los judíos estaban esperando. ¿De quién? Se recuerda que los mismos judíos le dijeron: queremos una señal, Jesús. Oiga, después de muchas señales que les había dado, paralíticos que caminar, endemoniados liberados, leprosos sanados, y todavía le dicen: queremos una señal. O sea, para ellos no era suficiente que un muerto tuviera vida como Lázaro. Querían un show a su antojo, querían un milagro a su manera, no a la manera y a la voluntad de ¿quién? De Dios. Qué triste cómo es el ser humano. ¿Me está escuchando? Allá andan los hermanos viendo a un hombre a un predicador que le sale sangre de su mano, que le salen pedazos de vidrio en sus ojos. Mira hasta dónde llega la ignorancia de los hijos de Dios hoy en día. Andan detrás de predicadores evangelistas que andan convirtiendo botellas de agua en aceite, porque no les satisface la palabra de Dios. No le es suficiente las promesas de Dios en su palabra. Andan igual que los judíos buscando algo sensacional. ¿Sí me explico? Andan igual que el diablo buscando algo sensacional. Lánzate, entonces sí creeremos que eres el Mesías. Duro, triste. ¿Sabe que está en la historia también de un hombre que aparece en la Biblia, de un mago? Dicen los historiadores que el mago que está en Hechos 8, Simón, él también trató de lanzarse del pináculo de este templo,
pero ahí fue donde perdió su vida porque no le ayudó nadie, ni ángeles bajaron. Y ahí murió, ¡pah!, puro sapo aplastado. Porque este mago, si usted estudia ahí la Biblia, quería que la atención de la gente, quería llamar la atención, quería la unción que tenía Pedro, ¿se recuerda? Y Pedro le dijo, que tu dinero muera contigo. Triste cuando el hombre anda buscando lo sensacional, ¿me está escuchando? Es triste, es demasiado triste. Eso es lo que quería el diablo, que Jesús hiciera un milagro sensacional. Lánzate de ahí, porque tu palabra dice. Pero Jesús no le concedió su anhelo y su deseo, amén. El sensacionalismo siempre ha apelado, siempre le ha llamado la atención a la carne, ¿cierto o no? Y las personas siempre están dispuestas a creer eso, siempre y cuando vayan acompañados con cosas fantásticas, maravillas, prodigios fantásticos. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:24. Falsos profetas se levantarán y harán aún, ¿qué dice? Señales y maravillas. ¿Para qué propósito? Para engañar, si es posible, aún a los escogidos. ¿Está escuchando? Le hago esta pregunta, primera vez que la va a escuchar, y le voy a la respuesta, no se preocupe. ¿Producen los milagros fe? Qué bueno que usted sí conoce la palabra. La fe viene por y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe usted que los milagros no es una prueba para el Hijo de Dios, sino para los inconversos y los impíos? Usted y yo, Dios nos manda a creer y a vivir por fe, no a creer y a vivir por un milagro. El milagro no es una manifestación o una prueba de Dios para mí, sino una prueba de Dios para el impío, que de Dios es el poder. Yo no necesito esa prueba y esa manifestación, según la palabra. Yo debo de creer en Dios por fe. Vaya, se lo voy a poner bien claro. ¿Cómo dice la palabra que vivió Enoc? Enoc caminó con Dios. ¿Y Dios qué dice? Se lo llevó. Oiga bien, no dice la palabra que vio un montón de milagros, recibió un montón de milagros. Ese hombre vivió por fe. Y no tenía la Biblia que usted tiene, hermano. Y aún así vivió, ¿qué? Por fe. Isaías, uno de los grandes profetas de Dios del Antiguo Testamento, en todo su ministerio, mi amado hermano, ¿cuántos milagros hizo? Un solo milagro. Porque él no vivía por los milagros, él vivía por fe en el Señor. Jeremías, no digamos, no se registra ni un milagro de ese profeta, pero fue un profeta glorioso del Señor. Le llaman el profeta llorón, yo no. Si usted hubiera estado en esa situación, usted llora más que él. Y yo también. ¿Cierto o no? Hermano, que lo tengan a usted metido en un pozo de lodo y solamente su cuello y su cabeza se vea. Y ahí lo tengan a usted día y noche por día. Dígame si usted no va a llorar. Imagínense que su dieta sea como la dieta que le daban a Jeremías de castigo. Un pan y un vaso de agua por día. Y nada que con mermelada o que con salchichón. No, un pan seco.
un pan seco y un vaso de agua. Dijo un hermano, no hombre, yo no me hubiera ayudado, yo me hubiera quitado la vida, dijo, del sufrimiento. Hombres de Dios, jóvenes de Dios, que vivieron por... Es que eso es lo galardonado, hermano. El que cree a Dios, agrada a Dios. La fe agrada a Dios. ¿Está escuchando? Agárrese bien los cinturones por lo que le voy a decir. Y es palabra de Jesús. Jesús dijo, esta generación malvada y adúltera demanda ¿qué? Señal. En el original no dice demanda, sino que usa la palabra cuando un bebé no le han dado de tomar la leche materna por varias horas y este bebé ya está ¿qué? Desesperado. Esa es la palabra que usa ahí el original. Esta generación malvada y adúltera está inquieta, desesperada por milagros. Número uno, dijimos el milagro no crea fe en tu vida. ¿Está escuchando? Lo que crea fe en nuestra vida es la palabra de Dios. Y se lo voy a comprobar con la Biblia que los milagros no crean fe absoluta en el ser humano. Isaías profetizó de Jesús. El mayor de las señales que esta tierra ha visto, ¿cierto o no? No hay otra señal más grande que haya visto el ser humano que la señal del Hijo de Dios. ¿Por qué es tan grandiosa la señal? El único ser humano que nació ¿sin qué? Sin la unión de un hombre y una mujer. Esa es una señal grande. ¿Por qué es otra señal grande? Cuando regresa al cielo, no usó avión, helicóptero, ni nada. Regresó en una nube. Pero aún así, dice Isaías, siendo él la mayor señal, despreciado de los hombres, varón de dolores. Isaías 53:3. ¿Cómo vio Isaías a Jesús? Amado por los seres humanos, despreciado. Aún con todos los milagros, ¿produjo fe en las multitudes? ¿Lo terminaron qué? Crucificando. Aquellos que clamaban a Jesús y buscaban a Jesús solo por los milagros, después de que Jesús dejó hacer milagros, voltearon su espalda a él, ¿cierto o no? En Juan 6, 14 y 15 hay una historia donde cuando Jesús acababa de multiplicar los panes, ¿sabe qué quería hacer esa multitud? Proclamarlo como rey. Y Jesús dice, mejor se fue y se escapó de ellos. Amén. Lo querían proclamar rey por los milagros, pero no por lo que él era. El camino, la verdad y la... Es que, hermano, imagínense, las naciones están que craving, están desesperados por un predicador que haga milagros y milagros. ¿Está escuchando? No están desesperados por hacer la voluntad de Dios y esperar en Dios y confiar en su palabra. Que tenga oídos para oír. Oiga. Hoy las campañas cruzadas no es para enseñarle a la gente y a las multitudes a confiar en Dios y hacer la voluntad de Dios, sino que todo está envuelto a un sistema mercadotécnico. ¿Qué hacen las compañías cuando hacen la presentación de un producto?
Ese lugar lo embellecen, ponen a testificar a las personas. Yo gané 1 millón en el primer año, en el segundo gané 5. Como fueron los primeros. Los pobres últimos, ellos son los que van a seguir enriqueciendo a ellos, pero los últimos no ganan nada. Discúlpeme lo que le estoy diciendo, pero ya tengo 30 años en esta ciudad y sé cómo se mueve todo. Oye, entonces la gente cuando escucha su testimonio, yo quiero también. No, hombre. Pasan 5 años y no ganó, pero ni siquiera 10,000 al año. Yo sé lo que estoy diciendo. Solo los primeros que entraron las cabecillas son los que ganan, hermanos. No importa qué producto usted venda, es el mismo sistema. A no ser que usted tenga su propio negocio de su propio producto. Amén. Pero de ahí usted le va a llenar la canastita a otro. Es el mismo sistema. Pero la gente se deja llevar por estos testimonios. Igual en la televisión cristiana. ¿Cuáles testimonios pasan? Una persona de 10,000 personas que fue sanado. Pero no pasan las 9,999 que no fueron sanados. En esos seminarios igual, en esas convenciones igual de productos, no pasan a las pobres personas que invirtieron tanto y perdieron su dinero. A eso no los pasa. Porque esa es la mercadotecnia. Si usted ve las cruzadas, los congresos igual. Ya no usan nombres originales, usan nombres del mundo. ¿Sí me explico? Ya no es venga a la reunión cristiana, es venga a la convención. Ya no es venga al púlpito, venga al podio. ¿Escuchando? Ya no es venga al templo, venga al auditorio no sé qué, o al salón, o al centro, lo que sea, pero queremos impresionar al mundo con palabras profesionales de etiqueta y lo que menos nos importa es traer al mundo al conocimiento de Dios. Y Cristo lo dijo muy claro, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Celestial, pero también que conozcan a tu Hijo. ¡Oh! Esto es lo que conduce a la vida eterna. Gloria a Jesús. Juan 12:37 dice que aun cuando Jesús hizo muchos milagros y señales delante de ellos, dice, ellos no creyeron en Jesús. Grábese esto: demandar milagros no es evidencia de fe, sino de incredulidad. ¿Está escuchando? Si usted cree en Dios, usted va a esperar en Dios. Amén. Cuando usted demanda una señal, es cuando más lejos se aleja usted de la fe genuina. ¿Está escuchando? Cuando más demanda usted una señal, es cuando más lejos usted se acerca, o cuando más lejos se aleja, de la fe genuina. Y Jesús no quiso ser parte de esto. Y le respondió a Satanás: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Para todos nosotros, hermanos, que creemos en Dios, ya es más que suficiente lo que Él, mi amado hermano, ya ha probado a sí mismo y hacia nosotros. Amén. Jesús no necesitó probarle al diablo de que su Padre cuidaba de Él, protegía de Él. No necesitó probárselo al diablo. ¿Me está escuchando? Y con esto quiero terminar.
Porque yo sé que usted me va a hacer esta pregunta. ¿Por qué Jesús no le satisfació esta petición al diablo? ¿Por qué Jesús no vino y cumplió Salmo 91 de tirarse del techo para el piso? Y esa es una de las razones. La gente, por más milagros que Dios haga, nunca va a estar satisfecho. ¿Cierto o no es cierto? Si se tira Jesús del techo, el siguiente año, ya el tirarse del techo, ya va a ser como algo aburrido. Ahora van a querer lanzarlo ¿de dónde? De 1000 metros. ¿Es cierto o no es cierto? Como la gente anda demandando milagros, por eso se levantan ahora evangelistas, predicadores, queriendo suplir ¿qué? Milagros. Y como no sucede milagros genuinos de Dios, cuando digo milagros genuinos, estoy hablando de alguien que tenga un hueco en el ojo y en el instante delante de todo el mundo, el hueco que se llene de un ojo que está mirando. Como ya no hay esos milagros genuinos que Jesús hacía, que los apóstoles de Jesús hacían, entonces ahora vemos predicadores alargando pies. ¿Está escuchando? Poniéndole oro a las muelas a las personas, convirtiendo agua en aceite y entre comillas usan para la gloria de Dios. ¿Está escuchando? Oh, y si a usted lo sientan y le ponen una silla y lo sientan, hermano, y al momento que yo lo siento, medio le estiro un pie, le voy a hacer que tiene una pata más, un pie, perdón, más largo que el otro. Y la gente tan ingenua se lo cree que eso es el poder de Dios. Los milagros de Jesús, de Dios, no eran esos. Eran milagros que no dejaban duda en las personas. Un hombre tenía una mano completamente seca. ¿Sabe usted qué es eso? No se podía mover esa mano. Sus tendones no se podían mover. Estaban secos, como una rama seca que ya no tiene vida. Y los milagros de Jesús, todo mundo se daba cuenta. Pero los milagros que ahora la gente testifica, cree que ya está sana, cree que ni siquiera ha ido al doctor para verificar si ya está sana. Cuando son enfermedades internas no se puede verificar a simple vista, ¿sí me explico? Esa es la verdad. Ninguno de estos evangelistas modernos puede pasar a alguien y decir, venga usted que no tiene nada de cabello, y ahorita delante todos le van a hacer entonces si fuera un milagro. ¿Sí me entiende? Pero como Dios no les va a satisfacer sus anhelos, sus caprichos, entonces se van a otros milagros que los mismos magos los están haciendo también. ¿Está escuchando? Esta es una de las razones por la cual Jesús no satisfació el deseo de Satanás. La gente nunca va a estar satisfecha con los milagros. Hoy lo sanó de esto, mañana quieren que lo sane de lo otro. Y van a hacer de la sanidad un punto de partida para poder servir a Dios. Si me sana, le voy a servir a Dios. Pero eso no encuentro yo en la Biblia. En el Nuevo Testamento dice la Biblia claramente que uno de los grandes profetas del Señor, uno de los grandes apóstoles del Señor, el apóstol Pablo, dice, Señor, no aguanto este aguijón. Imagínense qué enfermedad ha de haber sido esta que el apóstol Pablo estaba sufriendo. Algo que le impedía con facilidad de ejercer el ministerio. ¿Y sabe qué le dice Dios? No te voy a sanar, mi hijo. De aquí en adelante, hasta el resto de tu vida, que te baste mi gracia. Eso no lo enseñan los predicadores. Porque si enseñan eso, nadie llega a la campaña.
¿Me está escuchando? Entonces tienen que poner en letras grandes: noche de milagros. No hay nadie que le creció el cabello, nadie que físicamente ahí, mi amado hermano, le faltaba un pie y Dios le hizo crecer el otro ahí, o alguien que le faltaba una mano, un brazo que se lo partieron en una pelea o en algo y ahí el brazo le nazca. Usted no va a ver eso. Eso era lo normal con los milagros de Jesús y los apóstoles. Pero la gente ha sido engañada, mi amado hermano, y mal enseñada de que Jesús, mi amado hermano, tiene que complacerme con todas mis demandas. ¿Está escuchando? Y eso es lo que Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. La mente, el corazón carnal jamás puede ser satisfacido. Imagínense que Dios hiciera así esa clase de milagros hoy en día, mis amados hermanos. La gente ya no fuera amadora de Dios, sino amadora de los milagros. Mientras se pone de pie, esto es lo que creo yo que es la razón por la cual el Señor cesa y dio los milagros por ciertos tiempos, o los da por ciertas etapas, o lo da solamente a aquellos que genuinamente tienen un corazón que sincero delante de Dios. Esa es la verdad. Dios sigue haciendo milagros, pero lo va a hacer en su tiempo, a su manera, no a mi manera. Estoy hablando milagro sobrenatural original. Amén. No un milagro que no es milagro, esas casualidades de chiripa, como dice mi pueblo, de casualidades. Tenías un dolorcito y de repente se desapareció. Al mundo también le viene el dolor y de repente se desaparece, pero no es necesariamente Dios. ¿Está escuchando? Milagro es milagro, como la palabra de Dios lo enseña. Se parte el mar, ese es un ¿qué? Sin cuestionar, es un milagro. Se abre el río Jordán, nadie puede cuestionar que no es ¿qué? Un milagro de Dios. Endulza las aguas en Mara, nadie puede cuestionar que no es un milagro, que todo el mundo sabía que esas aguas estaban amargas y ahora están ¿qué? Dulces. Ese es un milagro. Algo que no queda duda en el ser humano, que no fue obra humana, sino que obra de la mano de ¿quién? De Dios. Con esto quiero terminar. Tentar a Dios o probar a Dios es dudar de Dios. ¿Está escuchando? Querer tentar a Dios, querer probar a Dios, es dudar de Dios. Y mire, y dudar de Dios es no confiar en Dios. Y no confiar en Dios, dice la Biblia, es pecado. ¿Está escuchando? Eso es lo que Satanás quería de Jesús. Inducir a Jesús ¿a qué? A pecar. Amén. Eso es lo que quería el diablo de Jesús. Que Jesús pecara ¿contra quién? Contra el Padre Celestial. Mire, aquellos que por su propia voluntad terminan mal en desgracia, por haber caído en una tentación, terminan culpando a Dios. Amén. Eso es lo que el hombre, de la manera que el hombre reacciona. Cuando el hombre y la mujer escogen su propia voluntad
y por escoger su propia voluntad le va mal, lamentablemente terminan culpando a quién. Cuando Dios confronta a Adán y le dice, ¿qué has hecho, Adán? Cuando Adán ya había caído en la tentación de la fruta, ¿qué le dice Adán a Dios? La mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa a Adán? A Dios y luego a su esposa. Todo por hacer su propia ¿qué? Voluntad. Grave es esto. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que no comiera de ese fruto. Si no hubiera comido, hubiera hecho su voluntad tan claro, tan simple como eso, usted y yo no estuviéramos en este templo. Estuviéramos ¿dónde? En el jardín del Edén, sin enfermedades, sin pagar biles, sin preocupaciones, sin dolores de pie como tengo ahorita de estar parado tanto tiempo, sin estar sudando. Era un clima perfecto, no se nos cayera el cabello, no nos diera cansancio, no nos diera reumatismo, las damas no tuvieran que echarse polvo porque estuvieran bien vitaminadas. Como allá en mi país hay una área donde la gente come de las mejores verduras y todas las mujeres, mire, tienen rojito aquí, sin polvo, puro natural. Así estuvieran ustedes en el paraíso. Si Adán y Eva hubieran hecho ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto? Vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Mire, en ese paraíso perfecto, grave es esto. Dios no estaba haciendo milagros y milagros y milagros. Ya todo era perfecto. Todo era perfecto. Todo era perfecto. Si Dios usó al profeta Elías y Eliseo, que fueron los únicos dos profetas del Antiguo Testamento, grave es esto, que Dios lo usó para milagros. Toda la demás generación de profetas, simplemente Dios les dijo, prediquen mi palabra. Prediquen mi palabra. En la generación, en la etapa del Nuevo Testamento, lo mismo sucedió. Jesús y sus discípulos hicieron milagros en cierto tiempo nada más. Y después terminaron nada más que enseñando la palabra. ¿Cómo terminan todos los libros después de Hechos? Romanos hasta Apocalipsis, pura enseñanza. Si algo yo quiero en mi vida, es igual que Jesús, que aunque el pan no haya llegado, seguir confiando en el Señor, porque sé que Él sabe lo mejor para mí. Él sabe el día, el momento. Y ahora una probadita de lo que viene. Y dice, y vinieron ángeles y le servían. Y le servían. Cuando pasa la prueba, cuando pasa la tentación, ¿sabes qué va a llegar? La visitación de Dios, la promesa. ¿Sabes qué es lo curioso? Que Dios no envió a los ángeles a darle pan a Jesús. Durante Jesús estaba con el diablo.
Dios no se va a aparecer en el momento de la tentación. Dios se va a aparecer cuando hayas vencido la tentación. Porque Dios ya te ha dado lo necesario para vencer la tentación. ¿Qué te ha dado? La palabra de Dios. ¿Con qué venció Jesús al diablo? Con la espada del Espíritu. Con la espada del Espíritu, dice Efesios. Es la palabra de Dios. Tomad, dice, la espada del Espíritu. 3 knockouts le dio Jesús al diablo con la espada del Espíritu. José, después de haber vencido la tentación, viene Dios y lo corona, ¿qué? Como gobernador de Egipto. Daniel, después de haber vencido la tentación allá en el palacio, de no comer la comida del rey, ¿cómo lo corona Dios? Lo premia con darle las revelaciones del porvenir, del futuro, del Apocalipsis. Aparte de la bendición de 10 veces más sabiduría. Le doy un consejo de parte del Señor. Haga la voluntad de Dios, como la hizo Jesús aquí en el desierto. A pesar de su necesidad física, Jesús confió genuinamente, firmemente en su Padre Celestial. En su Padre Celestial. Mira, aunque el diablo te ponga métodos más fáciles, no le hagas caso. ¿Está escuchando? ¿Cuántas mujeres aquí se han acompañado con un hombre escogiendo un método más fácil? Y aún ese método bajo desobediencia a Dios. Por eso ahora están pagando un precio caro. Aprende de Jesús, mejor que te cueste, aunque aguantes ahí, pero confiando en el Señor. Señor, mejor voy a confiar en ti, Señor. Si lo hiciste con Isaac, conmigo lo vas a hacer también. Lo hiciste con Abraham, que esperó confiadamente en ti, yo voy a confiar en ti también, Señor. Hay alguien que se una hoy en este día como Abraham, como Isaac, como Daniel, como José, y diga: Señor, vale la pena, al igual que Jesús, mejor confiar en ti. Imagínense, ángeles del cielo, eso lo vamos a leer en el siguiente servicio. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Hay alguien que esté pasando una necesidad, un problema, una situación, venga aquí al altar y dígale al Señor: Señor, esta palabra era para mí. No voy a desesperarme, no voy a perder el apetito, no voy a perder el sueño. Al igual que Jesús, voy a confiar en ti, Dios. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande. Confía en el Señor como lo hizo Jesús. Aunque oiga la voz del diablo y lo que te diga, sigue escuchando mejor la voz del Señor. La voz de su palabra, la voz de su palabra. Tu fidelidad incomparable es, dile al Señor: grande. Tú que estás ahí en tu hogar también, únete en este día, únete y dile: tu fidelidad es grande, tu fidelidad
Bendito Dios. Oh. Gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, en este día. Por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en este día con tus hijos. Dios sabe lo mejor para ti. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Dios se agrada cuando sus hijos, al igual que Jesús, confían en el Señor, confían en Dios. ¿Cómo quiere Dios que salga de este lugar? Con una fe genuina, que Dios sí está dispuesto a suplir tus necesidades. Como tu Padre Celestial, Él sí está dispuesto. Pero Él no lo hará bajo mis términos, sino bajo sus términos. Él no lo hará bajo mis condiciones, lo hará en sus condiciones. Y eso lo sabía Jesús muy claro. Era en el momento de Dios adecuado. Cuando el diablo se va, entonces aparecen los ángeles del Señor. Y eso lo vamos a estudiar en otro evangelio donde está esto escrito. Y los ángeles llegaron. Y oiga eso, hermano, qué glorioso. Cuando sabemos y aprendemos a confiar en el Señor. ¿A qué otro hombre alimentaron ángeles también? A Elías. A Elías. Una torta, 2 tortas le sirvieron. Oh. Dígame usted si no vale la pena aprender de Jesús. Dios tiene mejores ojos que nosotros. Él mira mejor que nosotros. Él sabe exactamente el mejor momento para hacer lo que tiene que hacer. Mi deber es no dudar de Él, esperar y confiar en el Señor. Jesús esperó y luego el Padre Celestial envió su provisión. Se cumplió el Padre nuestro que Jesús oró. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre Celestial, despídenos en bendición. Y qué más bendición, Señor, que tu palabra, que nos establece, como dice Pedro, nos hace crecer cada día, nos afirma en una fe genuina, Señor. Te pido por aquellos que están atravesando, Señor, tal vez están en su 40 días de sufrimiento, en su 40 días de necesidad, Señor. No sé cuántas semanas o años serán para ellos esos 40 días de Jesús, Señor, pero que ellos ahora, al igual que Jesús, Señor, se mantengan confiados ahí, Señor. A los que están débiles, Señor, ahora sean fortalecidos, Dios mío. Y aquellos, Señor, que necesitan un milagro de ti en este día, sean sanados en esta hora, Señor mi Dios, por tu poder. Dios mío, a ti sea toda honra y toda gloria, Señor mi Dios. Y que nuestra fe, Señor, no esté basada en milagros, sino basada en ti, Jesús. No esté basada en beneficios, sino esté basada en ti, Señor Dios Todopoderoso. Despídenos en paz y en bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.